A ver, arranquemos directo al grano. Hoy, en esta explicación, vamos a meternos de lleno en una realidad que vemos todos los días en nuestras calles, la autoconstrucción. Vamos a hablar de la dura chamba de los maestros de obra en el Perú y sobre todo de cómo una nueva investigación científica, literalmente, podría cambiar las reglas del juego para siempre. Así que pónganse cómodos porque lo que vamos a ver sobre este concreto vivo está interesantísimo. 80%. ¿Escucharon bien? 8 de cada 10 casas en el Perú son producto de la autoconstrucción. O sea, han sido levantadas a pulso por las mismas familias o por constructores empíricos, muchas veces sin un ingeniero o un arquitecto al lado. Es una cantidad masiva de viviendas, ¿no? Pero claro, esto también nos deja frente a una realidad súper preocupante. Un montón de estas estructuras son altamente vulnerables si hay un sismo. Y bueno, todos sabemos que eso aquí no es un si pasa, sino un ¿cuándo va a pasar? Y todo esto recae en un concepto que los especialistas llaman concreto informal. Básicamente es ese concreto que se prepara ahí mismo, a pie de obra. Se mezcla dependiendo totalmente de la experiencia del maestro, de esa clásica medida al ojo. Sin desmerecer el esfuerzo, falta esa dirección profesional, esa ciencia exacta de la ingeniería. Es el material con el que se levantan millones de sueños. Sí, pero nace desde la informalidad total. Y lamentablemente, depender solo de esa experiencia empírica tiene un precio altísimo. Ojo con este dato, más de la mitad, más del 50% de estas casas autoconstruidas empiezan a mostrar defectos estructurales súper rápido. Estamos hablando de microfisuras, paredes que se descascaran, humedad que sube por los cimientos. Es un problema crónico que literalmente debilita las bases de nuestras ciudades. Para entender bien por qué pasa esto, fíjense en estos números fresquitos sacados de una investigación en la ciudad de Puno. Muestran la realidad de lo que pasa en la obra. Miren la diferencia de dosificación. Por una misma bolsa de cemento, un maestro le pone más de 5 pies cúbicos de hormigón y 27 litros de agua. Pero en otro caso usan 4,5 de hormigón y solo 20 litros de agua. O sea, la variación es tremenda. Esa inconsistencia al preparar la mezcla es lo que termina matando la resistencia de las columnas y los techos. Y aquí está el choque con la realidad legal. El Reglamento Nacional de Edificaciones en el Perú es clarísimo y súper estricto. Te exige que cualquier construcción estructural siga parámetros exactos, considerando obligatoriamente dónde estás construyendo y el nivel de riesgo sísmico del terreno. Pero, como acabamos de ver con esa bailadera de litros de agua y paladas de hormigón, pues los métodos empíricos están bien lejos de cumplir con esta normativa. Bueno, ¿y qué pasa cuando ignoramos la norma? Los resultados en el mundo real son peligrosísimos. Un curado a medias hace que el cemento nunca llegue a su fuerza real. Tienes techos con un pandeo que asusta, salitre y humedad que te destrozan los acabados desde abajo. Y lo peor de todo, las microfisuras. En un país recontrasísmico como el nuestro, una microfisura en la estructura principal es, literalmente, una bomba de tiempo para cualquier familia. Pero a ver, aquí es donde la historia se pone fascinante, gracias a la ciencia. Frente a todo este tremendo problema, 2 ingenieros civiles, Diego Crespo y Leonel López, de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, sacaron una tesis este 2024 con una idea loquísima y genial. En vez de pelear para cambiar de golpe la forma en que los maestros trabajan, decidieron mejorar el mismo concreto informal. ¿Cómo? Añadiéndole bacterias. Sí, escucharon bien, bacterias en el cemento. La estrella de toda esta innovación es una bacteria llamada Bacillus subtilis. Es un microorganismo microscópico que agarras y lo mezclas directo con el agua y el cemento ahí en la obra. ¿Y cuál es su superpoder? Resulta que cuando esta bacteria se activa, empieza a producir biológicamente minerales de calcita. En cristiano, convierte ese cemento tradicional y vulnerable en un verdadero concreto vivo que tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Increíble, ¿no? Imagínense cómo funciona esto en la práctica. Paso 1. El maestro hace su mezcla al ojo como siempre, pero le echa esta solución con bacterias. Pasa el tiempo y por la falta de cálculo aparecen las temidas microfisuras. Paso 2. Llueve o hay humedad y el agua se mete por la rajadura. Y aquí viene el paso 3, la magia. Esa misma agua que normalmente oxidaría el fierro y destruiría todo, despierta a las bacterias. Y al toque, estas empiezan a producir calcita, rellenando y tapando el hueco de forma 100% natural. Y bueno, los resultados que consiguieron en Puno son una locura.
comprobaron que añadir estas bacterias no solo logra que las microfisuras se sellen solitas, sino que además, y esto es clave, eleva un montón la resistencia a la compresión del concreto informal. O sea, la bacteria no solo te parcha el error humano del mezclado, sino que hace que al final la columna o el techo sea estructuralmente mucho más fuerte y cumpla mejor su función. Sabemos que la autoconstrucción no va a parar. Es una fuerza impulsada por la pura necesidad de tener un techo. Pero pónganse a pensar, ¿estará la clave de tener ciudades seguras en aceptar esta dura chamba de nuestros constructores y simplemente potenciarla con biotecnología de punta? Es una mezcla alucinante entre la calle y el laboratorio que podría salvar millones de casas peruanas frente al próximo gran sismo. Una idea tremenda para llevarnos y reflexionar hoy. Nos vemos.